Nadie habló cuando el sheriff dio la orden. Nadie la defendió cuando la noche la señaló como culpable. En ese pueblo, el miedo mandaba más que la verdad, y el silencio pesaba más que la ley. Ella tenía hasta el amanecer para desaparecer. Pero entonces, desde el fondo de la multitud, un vaquero dio un paso al frente. No levantó un arma. Levantó su voz. Si ella se va, yo también. Esa frase partió la noche en dos. Y lo que ocurrió después cambió destinos para siempre. La noche cayó como una sentencia sobre el pueblo fronterizo. No fue un anochecer común, sino uno espeso, cargado de polvo y presagios, como si la tierra misma contuviera el aliento. El viento arrastraba arena por la calle principal, golpeando las fachadas de madera, haciendo crujir los letreros torcidos. Las lámparas de aceite parpadeaban, luchando por mantenerse encendidas, y su luz temblorosa dibujaba sombras alargadas que parecían hombres observando, juzgando. En ese lugar, la frontera no era solo una línea en el mapa, era una presencia viva, áspera, que exigía decisiones duras y castigaba la duda. Ella estaba de pie frente a la oficina del sheriff. No lloraba. No suplicaba. Tenía el rostro cansado, marcado por viajes largos y silencios impuestos, pero la espalda recta. El polvo había cubierto el dobladillo de su falda y sus botas gastadas decían más sobre su historia que cualquier palabra. Algunos decían que había llegado semanas atrás, otros juraban que siempre había estado ahí, como si el desierto la hubiera escupido una noche cualquiera. Nadie estaba seguro de quién era en realidad, y esa incertidumbre bastó para convertirla en problema. El sheriff salió despacio, con el cinturón ajustado y la estrella reflejando la luz amarillenta. No era un hombre cruel, pero tampoco valiente. En ese pueblo, mantener el orden significaba mantener la calma, aunque la calma se construyera sobre injusticias silenciosas. Miró a la mujer como se mira a un objeto incómodo, algo que no encaja y debe retirarse antes de que cause conflictos. Su voz fue seca, sin rodeos, como si ya hubiera repetido esas palabras demasiadas veces en su vida. Tenía que irse esa misma noche. Antes del amanecer. Por su propio bien, dijo. Por el bien del pueblo. Las personas se reunieron alrededor, formando un semicírculo imperfecto. Nadie dio un paso adelante. Había hombres con las manos curtidas por el trabajo y mujeres que apretaban los chales contra el pecho. Todos miraban, pero ninguno veía del todo. En la frontera, la moral era simple en apariencia, cumplir la ley, proteger lo propio. Pero bajo esa simplicidad se escondía una ambigüedad incómoda. Nadie sabía si la mujer había hecho algo malo. Tampoco importaba demasiado. Bastaba con que fuera distinta, con que no perteneciera. El sonido de una herradura golpeando el suelo rompió el silencio. Un caballo se movió inquieto atado frente al selún. Un vaso chocó contra la barra en el interior. Pequeños ruidos, cotidianos, que en esa noche adquirían peso simbólico. La cuerda que sujetaba al caballo estaba gastada, a punto de romperse. La lámpara sobre la puerta del sheriff soltó una gota de aceite que cayó al suelo como un latido lento. Objetos simples, testigos mudos de decisiones que marcarían vidas. Ella bajó la mirada un instante, no por vergüenza, sino para medir el terreno. Sabía leer el ambiente. Sabía cuándo insistir y cuándo callar. En su vida había aprendido que la supervivencia no siempre consistía en luchar, sino en saber cuándo caminar. Levantó la vista otra vez, buscando algún rostro que reflejara duda, compasión, cualquier grieta en la muralla de indiferencia. No la encontró. El pueblo había elegido. El sheriff carraspeó, incómodo. No disfrutaba ese momento, pero tampoco estaba dispuesto a cargar con las consecuencias de protegerla. En la frontera, el honor era personal, no colectivo. Cada quien respondía solo ante su propio código. Y el suyo le decía que mantener la paz era más importante que hacer preguntas. Dio medio paso atrás, señal clara de que la decisión estaba tomada. El viento arreció, levantando una nube de polvo que obligó a algunos a cubrirse el rostro. La mujer cerró los ojos un segundo, sintiendo la arena contra la piel, recordando otros caminos, otras noches parecidas. La frontera siempre pedía algo a cambio, sangre, silencio o soledad.
Esta vez parecía pedirle que siguiera adelante sin mirar atrás. Un murmullo recorrió la multitud. No eran palabras, sino respiraciones contenidas, movimientos nerviosos. El conflicto no estaba en los puños ni en las armas, sino en el aire mismo. Todos sabían que aquello podía escalar. Una mala frase, un gesto equivocado, y la noche terminaría en violencia. Pero también sabían que la violencia tenía reglas no escritas, códigos de honor que algunos aún respetaban. Desde el fondo, alguien apoyó el peso contra un poste de madera. El poste estaba marcado por viejas balas, cicatrices de otros enfrentamientos. La madera había resistido, igual que la gente que seguía allí. La presencia de ese hombre aún no dominaba la escena, pero su silencio tenía densidad. Observaba sin intervenir, midiendo no solo al sheriff y a la mujer, sino al pueblo entero, como si evaluara si ese lugar merecía ser defendido. Ella dio un paso atrás, lento, deliberado. No como rendición, sino como aceptación amarga. Ajustó el chal sobre los hombros. El gesto era pequeño, casi invisible, pero encerraba una dignidad que contrastaba con la mezquindad del momento. La noche parecía cerrarse más, como un puño. En la frontera, el límite entre civilización y desierto era frágil, y esa noche el desierto parecía avanzar, reclamando lo que la ley no quiso proteger. Caminó despacio por la calle principal, sintiendo como cada tabla bajo sus botas crujía como si protestara por su paso. El pueblo no dormía, solo fingía hacerlo. Detrás de las ventanas apagadas había ojos atentos, juicios sin rostro, memorias que se acomodaban para justificar lo que estaba ocurriendo. La frontera sabía guardar secretos, pero también sabía señalar culpables cuando le convenía. Esa noche, ella era el nombre que nadie pronunciaba en voz alta. El viento volvió a levantarse, arrastrando el olor seco del establo y el humo viejo del selún. La arena se le metió en los pliegues de la falda, recordándole otros caminos, otros pueblos donde también había sido mirada como si trajera problemas colgados del cuello. No había nacido fugitiva, pero la vida le había enseñado a moverse como tal. Desde joven aprendió que la justicia, en esos territorios, no siempre distinguía entre verdad y conveniencia. A veces solo elegía lo que causaba menos ruido. Se detuvo un momento junto al abrevadero. El agua estaba quieta, oscura, reflejando un cielo sin luna. Se inclinó para mojarse los dedos, y el frío la atravesó como un aviso. Cada objeto parecía hablarle: el balde abollado, la cuerda húmeda, el hierro gastado por tantas manos. Todo sobrevivía porque se adaptaba. Ella también. Enderezó el cuerpo y siguió adelante, sin apresurarse, porque correr era admitir culpa, y ella se negaba a cargar con una que no le pertenecía. Había llegado a ese pueblo buscando trabajo y descanso, no redención. Quería un lugar donde su nombre no estuviera ligado a historias contadas por otros. Durante semanas cumplió con lo que le pedían: limpiar, servir, escuchar en silencio. Pero la frontera era desconfiada por naturaleza. Una mujer sola, sin apellido conocido ni hombre que respondiera por ella, siempre despertaba sospechas. Bastó un rumor, una mirada malinterpretada, para que la balanza se inclinara en su contra. Recordó a su madre, sentada frente a una fogata en otro desierto, diciéndole que la libertad tenía precio. No hablaba de dinero, sino de soledad. De aprender a sostenerse cuando nadie más lo hacía. Esa enseñanza la había mantenido viva, pero también la había endurecido. No esperaba que el pueblo la defendiera. Aún así, el silencio colectivo pesaba más de lo que había imaginado. El sonido de unas espuelas resonó a lo lejos. No miró de inmediato. En la frontera, cada sonido podía ser amenaza o simple rutina. Aprendió a distinguirlos con el tiempo. Ese paso no era apresurado. Tampoco agresivo. Era medido, como si quien caminara supiera exactamente dónde poner el pie. La presencia se acercó, pero ella siguió avanzando, concentrada en mantener la dignidad intacta. Pasó frente al selún. Desde adentro escapaban risas apagadas y el choque seco de las cartas sobre la mesa. La vida seguía, incluso cuando a alguien la estaban expulsando. Ese contraste le dolió más que la orden del sheriff. La civilización se construía sobre esos pequeños abandonos cotidianos,
sobre la idea de que siempre había alguien más débil a quien empujar hacia el borde. Un hombre salió del selún y la miró sin descaro ni compasión. Sus ojos se cruzaron apenas un segundo. Él no dijo nada. Ella tampoco. El intercambio fue breve, cargado de subtexto. Ambos entendían las reglas no escritas. Él eligió no involucrarse. Ella anotó mentalmente otro rostro para olvidar más adelante. La memoria, en su vida, era selectiva. Guardaba lo necesario para sobrevivir y soltaba lo que estorbaba. El viento cambió de dirección y trajo consigo un olor a lluvia lejana. No llovería esa noche, pero el desierto siempre jugaba con falsas promesas. Ajustó el chal alrededor de los hombros. El tejido estaba gastado, pero firme. Había pertenecido a alguien más, alguien que la protegió una vez y luego desapareció. Los objetos heredaban historias, igual que las personas. Ese chal era su único testigo constante, su pequeño refugio contra un mundo que no ofrecía abrigo. Escuchó una voz detrás de ella, corta, sin adornos. No era una orden. Tampoco una disculpa. Era solo su nombre, pronunciado con cuidado. Se detuvo, sin girarse del todo. En la frontera, darse vuelta implicaba aceptar el enfrentamiento. Esperó. El silencio se estiró entre ambos, denso, casi respetuoso. El hombre habló otra vez, diciendo algo mínimo, algo que no prometía salvación, pero tampoco condena. Ella respondió con una frase breve, afilada, más para marcar territorio que para conversar. Ese intercambio, pequeño y casi invisible para cualquiera que observara de lejos, contenía una tensión antigua. Dos códigos de honor chocando sin armas. Él no preguntó por su pasado. Ella no pidió ayuda. Ambos entendían que la verdadera batalla no siempre era ruidosa. A veces se libraba en la forma de sostener la mirada, en decidir si dar un paso más o quedarse quieto. La frontera seguía respirando alrededor, paciente. El pueblo había hablado a través de su silencio, pero la noche aún no había terminado de decir lo suyo. Ella retomó el paso, con la certeza amarga de que nadie la había defendido, pero también con la convicción de que su historia no se agotaba en esa calle polvorienta. El desierto esperaba, como siempre, dispuesto a ponerla a prueba otra vez. El vaquero había observado desde la sombra, apoyado contra el poste marcado por balas viejas. El pueblo seguía respirando con dificultad, como un animal herido que no se decide a atacar ni a huir. La frontera lo conocía bien, había crecido con ese polvo, con esa mezcla de ley y miedo que se confundían al caer la noche. No era un forastero, pero tampoco pertenecía del todo. Su caballo, atado con una cuerda gastada, movió la cabeza inquieto, como si presintiera que algo estaba a punto de romperse. Vio a la mujer avanzar sin prisa, con la dignidad intacta y la espalda firme. No la miró como problema ni como tentación. La miró como se mira a alguien que carga demasiado tiempo sola. Había visto ese gesto antes, en hombres que regresaban de la guerra, en mujeres que enterraban a los suyos sin lágrimas. La frontera enseñaba a reconocer a los sobrevivientes. También enseñaba cuando el silencio se convertía en cobardía. El sheriff seguía cerca de la oficina, con la mano descansando sobre la hebilla del cinturón. No buscaba pelea, pero tampoco estaba dispuesto a retractarse. En ese pueblo, la autoridad se sostenía por costumbre más que por justicia. El vaquero lo sabía. Había trabajado para hombres así, había obedecido órdenes que no entendía del todo. Cada cicatriz en sus manos era recuerdo de decisiones tomadas demasiado tarde. El viento sopló con fuerza y levantó polvo entre ellos. Las lámparas titilaron. Una botella rodó por el suelo y se detuvo justo en medio de la calle, como una línea invisible que nadie quería cruzar. El vaquero dio un paso adelante. No fue un gesto dramático. Fue lento, medido, casi respetuoso. Aún así, el murmullo se apagó. La frontera reconocía ese movimiento. Era el inicio de algo que no se podía deshacer. No se va sola, dijo, sin elevar la voz. La frase fue corta, seca. No contenía amenaza ni súplica. Era una afirmación nacida de un código antiguo, uno que no estaba escrito en ningún papel. El sheriff lo miró con cansancio. Sabía quién era ese hombre.
Sabía también que no hablaba por impulso. El pueblo entero pareció inclinarse hacia adelante, como si una cuerda invisible los tirara del pecho. La mujer se detuvo. No se volvió de inmediato. Sus dedos se cerraron sobre el borde del chal. No había pedido ayuda, pero tampoco ignoraba lo que estaba ocurriendo. En la frontera, aceptar apoyo era tan peligroso como rechazarlo. Todo tenía un precio. La orden es clara, respondió el sheriff. No es asunto tuyo. El vaquero sonrió apenas, una mueca sin alegría. Miró la estrella en el pecho del sheriff, opaca por el polvo y el uso. Había visto símbolos perder su significado antes. Caminó un poco más, cruzando la línea de la botella. Cuando la ley empuja a alguien al desierto, dijo, se vuelve asunto de todos. Las palabras quedaron suspendidas. El viento las llevó, las devolvió. Algunos hombres bajaron la mirada. Otros apretaron las mandíbulas. La moral del pueblo era simple, obedecer para sobrevivir. Pero en esa simplicidad había grietas, y el vaquero estaba metiendo los dedos en una de ellas. El sheriff ajustó el sombrero. No quería un enfrentamiento, pero tampoco podía mostrarse débil. La frontera castigaba ambas cosas. Dio un paso al frente. Sus botas chocaron contra la botella, que se hizo añicos con un sonido seco. El vidrio brilló bajo la luz de la lámpara, como advertencia. No sabes lo que cargas, dijo el sheriff. Hay historias. Siempre las hay, respondió el vaquero. Rara vez son completas. La mujer giró por fin. Sus ojos se encontraron con los del vaquero. No había gratitud explícita, solo reconocimiento. Un entendimiento silencioso. Él no la miraba para salvarla. La miraba porque no podía permitirse seguir mirando al suelo. Algo en su pecho, viejo y mal curado, le exigía hablar. El caballo relinchó suave. La cuerda se tensó. El vaquero posó la mano sobre la montura, no como amenaza, sino como ancla. Los objetos simples sostenían momentos grandes. La frontera siempre había funcionado así. Un arma colgada, una cuerda, un vaso roto. Todo podía convertirse en símbolo. Si ella se va, dijo entonces, mirando al sheriff sin desviar los ojos, yo también. No levantó la voz. No dramatizó. Precisamente por eso, la frase golpeó con fuerza. No ofrecía negociación. Ofrecía consecuencia. El pueblo murmuró. Perder a un hombre como él significaba perder manos, experiencia, un equilibrio frágil. La autoridad del sheriff se apoyaba en ese tipo de hombres, aunque fingiera no necesitarlo. El silencio se volvió espeso. La frontera observaba. Justicia, supervivencia, libertad, palabras grandes reducidas a una calle polvorienta. El vaquero no esperaba aplausos ni apoyo. Su código no lo permitía. Solo esperaba que la noche siguiera su curso con honestidad. La mujer dio un paso hacia él. No demasiado cerca. Lo suficiente para que el pueblo entendiera que ya no estaba sola. No hubo promesas. No hubo sonrisas. Solo dos personas de pie, compartiendo el peso de una decisión que no buscaba gloria, sino coherencia. El sheriff respiró hondo. Miró alrededor, midiendo fuerzas, temiendo perder control. La frontera no olvidaba a quienes cedían, pero tampoco a quienes empujaban demasiado. El vaquero sostuvo la mirada, inmóvil, como un poste viejo que ha resistido tormentas. La noche siguió cerrándose alrededor de ellos, paciente, sabiendo que ese momento no se borraría fácilmente del polvo ni de la memoria del pueblo. Salieron del pueblo cuando la noche todavía sostenía su peso sobre la tierra. No hubo despedidas ni miradas largas hacia atrás. Las luces quedaron atrás como brasas débiles, y la frontera empezó a mostrarse en su forma más honesta. El desierto respiraba despacio, extendiéndose frente a ellos como un cuerpo inmenso, ajeno a la ley y a los hombres. Cada paso alejaba el sonido de las voces, cada metro borraba la idea de refugio, como si el mundo conocido se deshilachara detrás de sus espaldas. El vaquero caminaba delante, marcando el ritmo sin imponerse. No guiaba como quien manda, sino como quien ha aprendido a escuchar la tierra.
Sus botas levantaban polvo seco que el viento recogía y dispersaba sin cuidado. La mujer seguía a un par de pasos, atenta, leyendo el movimiento de sus hombros, la tensión en su espalda, la forma en que giraba la cabeza para escuchar la noche. No hablaban. En la frontera, las palabras sobraban cuando el paisaje exigía concentración y respeto. El pueblo había quedado atrás, pero su sombra no desaparecía del todo. La moral simple que los había expulsado aún pesaba, convertida ahora en duda silenciosa. ¿Habían hecho lo correcto? La pregunta flotaba entre ellos, nunca pronunciada. Ambos sabían que la respuesta dependía menos de la ley que de los códigos personales que uno carga como cicatrices invisibles. La libertad no siempre llegaba limpia. A veces arrastraba consecuencias que solo se revelaban cuando ya no había vuelta atrás. El terreno empezó a cambiar bajo sus pies. La tierra dura dio paso a arena suelta, traicionera. El vaquero se detuvo un momento, se agachó y tomó un puñado. La dejó caer lentamente, observando cómo el viento la reclamaba. Ese gesto sencillo hablaba de experiencia ganada a golpes de error. El desierto no perdonaba descuidos. Ajustó la cincha del caballo, revisó las alforjas y luego la cantimplora. El agua era poca. El metal frío contra su palma le recordó que la supervivencia se medía en objetos pequeños y decisiones constantes. No es camino fácil, dijo, sin mirarla directamente. Nunca lo es, respondió ella. Las frases fueron cortas, sin intención de consolar. Eran constataciones. La mujer sintió el cansancio acumulado en las piernas, pero también una ligereza nueva en el pecho. Caminar sin que nadie la vigilara, sin órdenes gritadas desde una oficina, tenía un costo físico, pero también una claridad que no había sentido en mucho tiempo. El desierto no juzgaba. Exigía, sí, pero no preguntaba de dónde venías ni por qué habías salido corriendo. El viento se intensificó, levantando remolinos de arena que les golpearon el rostro como advertencias. Ella se cubrió con el chal. El tejido, gastado por años de uso, resistía. Ese objeto cotidiano se volvió símbolo de continuidad, de las pocas cosas que aún podían proteger sin condiciones. El vaquero inclinó el sombrero. Sus ojos, acostumbrados al sol y al polvo, seguían buscando señales, huellas recientes, sombras que no encajaban, el silencio repentino de algún animal que suele anunciar peligro. Caminaron durante horas. El cielo empezó a clarear apenas en el horizonte, una línea pálida que prometía calor implacable. El desierto se transformaba con la luz, revelando formas que la noche ocultaba. Rocas erosionadas como huesos antiguos, cactus solitarios marcando territorio, arbustos secos aferrados a la vida. La frontera era más que un espacio, era una prueba constante entre la idea de civilización y la realidad del vacío. Se detuvieron junto a una roca grande que ofrecía algo de abrigo contra el viento. El vaquero dejó la montura en el suelo y sacó un trozo de pan duro. Lo partió en dos sin ceremonia y le ofreció una mitad. Ella aceptó. No hubo agradecimientos. Compartir era una forma de acuerdo silencioso, una tregua mínima en medio de la vastedad. Masticaron despacio, conscientes de cada bocado. El pan sabía a polvo, a camino largo, a resistencia. El sol comenzó a subir con lentitud cruel. La sombra de la roca se acortaba, obligándolos a moverse. La mujer observó cómo el vaquero guardaba lo poco que quedaba, ordenado, metódico. Cada gesto suyo parecía obedecer a una lógica antigua, aprendida no en libros, sino en jornadas que no dejaban margen para el error. No tienes que seguir, dijo él después de un rato, con la voz baja. Ella lo miró. La frase no era rechazo ni empuje. Era respeto. La frontera enseñaba a no arrastrar a nadie a un destino incierto. Ya estoy siguiendo, respondió. No a ti. Al camino. El vaquero asintió apenas. Esa respuesta encajaba con su propio código. No buscaba compañía por obligación ni por deuda. La presencia de ella era una elección mutua, frágil, sostenida solo por la honestidad del momento. Reanudaron la marcha. El sol comenzó a elevarse con fuerza, quemando la piel, borrando sombras. El desierto se volvía más hostil a cada paso, como si probara su determinación.
El agua disminuía. El silencio se hacía pesado, casi opresivo. A lo lejos, una silueta pareció moverse entre las dunas. El vaquero se detuvo de inmediato, levantando el puño. Ella entendió el gesto sin explicación. Se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. La silueta desapareció. Tal vez un animal. Tal vez otra cosa. En la frontera, la diferencia importaba poco, la reacción era siempre la misma. Siguieron, ahora con mayor cautela. Cada ruido adquiría significado. El choque de una piedra bajo la bota, el crujido de una rama seca, el zumbido lejano del viento. El desierto convertía lo cotidiano en advertencia constante. La mujer sentía el miedo subir, controlado, útil. No era pánico. Era atención pura, la forma más honesta de respeto por el entorno. Al mediodía, el calor era implacable. El vaquero le pasó la cantimplora. Ella bebió solo lo necesario y se la devolvió. Ese intercambio mínimo decía más que cualquier promesa. Ninguno intentaba imponerse. El respeto era su forma de alianza, su manera de mantenerse en pie. El horizonte seguía abierto, sin señales claras de refugio. La civilización había quedado atrás, pero la libertad aún no se definía. Caminaban entre justicia incierta y supervivencia inmediata, entre lo que dejaron y lo que todavía no existía. El desierto avanzaba con ellos, presente, dominante, marcando el ritmo de cada decisión, mientras el camino continuaba extendiéndose sin ofrecer garantías. El pueblo seguía allí, arrinconado entre colinas polvorientas y el horizonte que nunca se detenía. Las casas de madera crujían con el viento, y los tejados viejos susurraban historias que nadie se atrevía a contar en voz alta. Algunos decían que el sheriff caminaba todavía por las calles, la espalda recta pero los ojos apagados, cargando un arrepentimiento que no encontraba alivio. El polvo se colaba en cada rendija, llenando los rincones de recuerdos, rumores y silencios pesados. La frontera no perdonaba, pero tampoco olvidaba, observaba desde cada duna, desde cada sombra. Los hombres que habían presenciado la salida de la mujer y el vaquero recordaban detalles mínimos que parecían insignificantes, pero que, con los años, adquirieron la densidad de los mitos. Una herradura en la calle principal, un balde inclinado que no se volteó, el crujido de las botas sobre la madera vieja. Cada gesto pequeño se volvió símbolo de lo que ocurrió aquella noche. El pueblo había intentado mantener la calma, pero en los silencios se escondía la verdad. Alguien se había levantado, alguien había desafiado la indiferencia. La ley parecía intacta, la autoridad visible, pero el código verdadero había cambiado en un instante. Lo que la mayoría consideraba simple obediencia se volvió ahora un ejemplo de ambigüedad moral. La frontera enseñaba que el honor personal pesaba más que las órdenes, y que la justicia podía existir fuera de las estrellas del sheriff. Los pocos que se atrevieron a mirar por las ventanas recordaban cómo los dos habían desaparecido en la noche, caminando hacia lo desconocido sin promesas ni mapas. El tiempo pasó, y la historia se mezcló con el viento. Se hablaba de la mujer como quien habla de un fantasma, sus ojos, su paso firme, el chalgastado que cubría sus hombros. No era solo un recuerdo de presencia física, sino de resistencia, de dignidad que desafiaba la injusticia. El vaquero, por su parte, se convirtió en una figura de referencia para aquellos que entendían que la lealtad podía ser más fuerte que la ley, que el amor por la libertad podía imponerse sobre cualquier regla. Sus nombres no eran pronunciados juntos, pero siempre aparecían en los murmullos que contaban la historia de la frontera. A lo largo de los años, muchos intentaron reconstruir lo que ocurrió. Algunos trazaban rutas en mapas antiguos, buscando huellas que el viento y la arena habían borrado. Otros miraban las dunas lejanas desde la colina del pueblo, creyendo ver siluetas que se movían con seguridad entre sombras y luz. Cada intento fallido alimentaba la leyenda. La frontera se mostraba caprichosa, entregando fragmentos de la historia solo a quienes estaban dispuestos a interpretarlos con cuidado, como un acertijo que no podía resolverse completamente. Los objetos cotidianos adquirieron un significado distinto. La cuerda colgada del establo, desgastada por el uso, se volvió símbolo de resistencia. La lámpara que había parpadeado aquella noche representaba la verdad que la oscuridad intentó ocultar.
Las botas polvorientas que se habían perdido en el camino se transformaron en metáfora de los pasos que se dan por honor, incluso cuando nadie observa. La frontera convertía la rutina en poesía, y cada elemento sencillo de la vida diaria podía sostener una historia que trascendía la memoria humana. Algunos decían que la mujer y el vaquero habían encontrado un rancho más allá de las dunas, un lugar donde la tierra aún no estaba marcada por la ley estricta del pueblo. Allí, el tiempo parecía fluir distinto, y la vida se medía por decisiones personales, no por órdenes. La gente del pueblo podía imaginarlo: una casa de madera rodeada por el desierto, un pozo que sacaba agua fría, caballos pastando en silencio. A veces se creía ver la silueta de ella riendo, ligera, sin miedo, mientras él permanecía cerca, vigilante, un guardián del espacio que habían conquistado con su presencia. La frontera seguía presente en sus historias, recordándoles que la libertad siempre exige precio. Cada persona que había presenciado la partida guardaba en algún rincón del alma la lección de aquella noche, que la justicia podía ser defendida por la acción individual, que la moral no siempre coincidía con la ley, que la valentía podía aparecer en formas inesperadas. Era un aprendizaje silencioso, transmitido de generación en generación, envuelto en el polvo y el viento de la frontera. El desierto parecía celebrar su existencia como leyenda. Cada amanecer traía colores nuevos que recordaban el sacrificio y la determinación de quienes se habían atrevido a desafiar la indiferencia. Cada tormenta de arena borraba rastros, pero también preservaba la memoria de los actos, pues la frontera nunca olvida a quienes pisan su suelo con coherencia y decisión. Los cuentos alrededor de fogatas mezclaban realidad y mito, y aunque nadie había visto su final, todos entendían que la historia importaba más que los hechos concretos. El sheriff envejeció, caminando entre sus casas y calles, consciente de que había fallado en algo más profundo que su deber. La frontera lo observaba, paciente y silenciosa, registrando cada movimiento, cada mirada. La mujer y el vaquero, ausentes físicamente, se convirtieron en símbolos de lo que significa resistir la injusticia, de lo que significa elegir la libertad aun cuando el mundo entero te empuja hacia atrás. Cada relato que sobrevivía era un recordatorio de que la valentía y la lealtad tenían peso propio. Incluso aquellos que nunca los vieron caminar por las dunas escuchaban el eco de su decisión. La historia se mantenía viva en objetos, en caminos vacíos, en el viento que atravesaba el pueblo. La frontera no necesitaba testigos, su memoria era suficiente. La mujer y el vaquero habían dejado un rastro intangible, pero indestructible, de coraje y honor que continuaba enseñando a quienes estaban dispuestos a escuchar, a quienes sabían que a veces, la ley de la frontera no es escrita por los hombres, sino por quienes tienen el valor de pararse cuando todos callan. La noche se disolvió lentamente entre el polvo y el horizonte abierto, dejando atrás un pueblo que nunca volvería a ser el mismo. La mujer y el vaquero caminaron hacia el desierto con la dignidad intacta, llevando consigo el peso de decisiones que ningún hombre podía dictar. Cada paso marcado en la arena contaba una historia de coraje, lealtad y libertad, recordando que la verdadera justicia no siempre se encuentra en las leyes, sino en quienes se atreven a defender lo correcto, incluso cuando todos los demás callan. La frontera los recibió como iguales, sin preguntas ni juicios, y en ese silencio inmenso nació su leyenda. Y aunque sus rostros desaparecieron entre las dunas, su historia quedó grabada en cada rincón del pueblo, en cada objeto olvidado y en cada susurro del viento. La valentía de aquel vaquero que habló cuando todos callaron se convirtió en eco eterno, y la mujer que se negó a desaparecer demostró que la libertad vale cada paso del camino. Si quieres descubrir cómo termina esta leyenda y vivir cada momento de tensión, emoción y valentía en esta historia épica del oeste, no te pierdas el vídeo completo y acompáñanos en este viaje al corazón de la frontera.